Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Quizá las dos palabras más importantes escritas en la Biblia sean el consumado es de este versículo, por todo lo que implican. Porque tras la muerte vino su resurrección, que es el fundamento de nuestra fe, sin la cual, y como dijo Pablo, seríamos las personas más dignas de lástima al depositar nuestra esperanza en un muerto que nunca se levantó del sepulcro. Jesús fue crucificado porque así lo quiso y entregó el Espíritu al Padre cuando Él quiso. No permaneció más tiempo en aquella cruz porque tras las 6 horas de terrible sufrimiento, su misión por la que vino a este mundo se había completado. Fue entonces cuando dejó de apoyar sus pies en la base de la cruz, que le permitía alzar el cuerpo para que el aire entrara en sus pulmones, y así partió junto al Padre. Este apoyo, que pareciera aliviar el sufrimiento, no era más que un instrumento de tortura que prolongaba la agonía del ejecutado más que su vida, mientras buscaba otra bocanada más de aire. Por eso fue necesario morir para dar el fruto esperado, porque como explicó Jesús a sus discípulos en Juan 12, versículos 24 y 25, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esta es la gloria que Jesús buscaba, como aclara el versículo 23, es decir, morir para resucitar, lo que a su vez glorificaba al Padre, quien a través de su espíritu y poder le permitió alcanzarla. Y si Cristo es la primicia, nosotros debemos seguirle, ya que todos los cristianos que creemos en Él, primero hemos sido crucificados junto a Jesús en aquella cruz del Calvario, tras lo cual la cuenta por nuestros pecados quedó clavada en ella al ser pagada por medio de su sangre. Pero también todos los cristianos crucificados debemos morir para nacer de nuevo como nuevas criaturas, de tal modo que las cosas viejas pasaron para dar paso a las nuevas, como nos dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Por lo tanto, yo me pregunto y os pregunto, ¿hemos muerto o aún seguimos crucificados en algún sentido en ese madero? Pareciera una pregunta absurda, pero no lo es. Jesús nos dijo en Mateo 16:24 que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Morir es negarse a uno mismo, pero no para permanecer clavado a la cruz, sino para tomarla y seguir a Cristo con ella, con todo lo que pueda implicar, incluso a costa de nuestra propia vida. Por eso, cuando no queremos renunciar al orgullo y soberbia, o cuando no queremos amar al hermano ni siquiera saludándolo en un culto, seguimos crucificados al desobedecer mandatos de quien es el dueño y señor de nuestras vidas, no solo el salvador de nuestras almas. Es decir, nos negamos a entregar el Espíritu al Padre como hizo Jesús, para que Él, como alfarero, dé la forma que quiera al barro que somos. Si así lo hacemos y nos resistimos, el alfarero forzará presionando el barro para hacer su voluntad, y eso nos dolerá. Quizá incluso nos deseche para volver a empezar de nuevo con nosotros, pero habremos perdido la oportunidad de servirle. Y lo peor es que mientras nos negamos a morir en algún aspecto de nuestro carácter, seguimos crucificados pero agonizando,
sufriendo mientras intentamos respirar con dificultad, apoyados en la base de la cruz, sin querer dejar de hacerlo para rendirnos y morir. Esta es la vida de aquellos cristianos que aún resisten el trato del Espíritu Santo y no esperan con paciencia que el Señor les guíe como buen pastor que es. Nadie duda que puedan ser salvos, porque solo Dios lo sabe, pero sufren y se imponen pesadas cargas que nada tienen que ver con el yugo de Cristo, que es ligero y fácil de llevar. Esto dificulta la obtención del fruto y les impide disfrutar el gozo de su salvación. Con esto no afirmo que el camino sea fácil, sino estrecho, como nos explicó el Señor. Nuestra vida como creyentes sufre golpes duros y grandes dificultades. Por eso, dejemos de seguir clavados en una cruz que nos impide avanzar por la senda de la santificación y aprendamos a negarnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Muramos a los aspectos de nuestro carácter propios del viejo hombre y de la carne, ya que lo que es nacido del Espíritu Santo como nosotros, Espíritu es. Juan 3:6. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.